¿Cómo lograr el éxito en la educación virtual y no quedarse en el intento? Algunas orientaciones para iniciar, porque además esto es un proceso complejo considerando pues el contexto que muchos de nosotros tenemos en el país y es importante pues que tengamos como que la apertura y los ojos bien abiertos en función de ver cómo hacemos para lograr viabilizar todo este proceso, considerando que, bueno, la virtualidad va a ser la modalidad de aprendizaje durante todo este tiempo mientras concurra o tengamos el COVID. El objetivo del conversatorio es brindar algunas orientaciones para el logro de las mejores en educación virtual. ¿Qué trabajaremos? A mí me gusta mucho conversar un poco, iniciar todo lo que tiene que ver con el tema teórico para después meternos en el contexto y al final hablar un poquito de qué tenemos a favor y cuál es la luz al final del túnel, que es como titulo la última parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, algunos aspectos teóricos a considerar. Empecemos por el principio. ¿A qué alude el acrónimo TIC? Y de seguro casi todos aquí en la sala están sumamente familiarizados con lo que significa la tecnología de la información y la comunicación, y ellas nos permiten en primera instancia procesar, administrar y por supuesto compartir diferentes elementos para desarrollar diferentes procesos. En este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual está mediado por las tecnologías de la información y la comunicación en la base de lo que es el Internet y el ciberespacio. Ahora, me gustaría que diferenciáramos un poco algunos términos, educación virtual, a distancia y el e-learning. Yo lo coloco con una pequeña pregunta, asociados, iguales o complementos. Muchos hablan de que la educación virtual, la educación a distancia, el e-learning es lo mismo, quizás, tal vez, a lo mejor, probablemente todo el mundo dirá, bueno, pero aluden o hacen referencia a lo mismo. Hay unas diferencias significativas o relacionadas que me gustaría visualizar, ¿no? La educación a distancia se convierte en la modalidad educativa que nos permite darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que nosotros conocemos como, con lo que se inicia con lo que es el término de la educación a distancia por correspondencia en el siglo XX, que se fue desarrollando a través de las cartas, luego la radio, luego la televisión para poder desarrollar procesos de educación. Lo que estamos desarrollando nosotros es una modalidad que se desarrolla porque no estamos en el espacio físico donde usualmente tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual sería el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje que emplea el Internet. Fíjense que a distancia no necesariamente está mediada por la tecnología, la educación virtual sí lo está, para comunicar y colaborar lo que no se tenga en el mismo sitio, ¿no? Entonces, la distancia o la distinción entre educación a distancia y educación virtual sería el Internet o las tecnologías de la información y la comunicación. Y el e-learning se convierte en la virtualización de todo este proceso a través de nuevos canales de comunicación o aplicación del hipertexto como soporte. En este caso, esta plataforma que estamos utilizando en este momento, las aulas virtuales, las diferentes herramientas que podemos llegar a utilizar para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje como los podcasts, los videos, la transmisión en vivo y directo que estamos haciendo a través de YouTube por esta plataforma, por ejemplo, es el proceso que se desarrolla y puede generar un aprendizaje dentro de lo que es la educación en este contexto. Hasta ahora, ¿vamos bien? Voy rápido, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta ahora se escucha muy bien, profesora, y por el chat no hay hasta el momento preguntas o comentarios. Chévere. Me gustaría que después, ojalá tengan preguntas en ese contexto. Ahora, ¿qué debemos considerar? Un contexto y modalidad. Nosotros, pues, obviamente, estamos permeados por el tema del COVID, por supuesto, que nos está arropando a casi todos. La mayoría, por no decir todo el mundo, está migrando a lo que es la formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de la información y comunicación, utilizando diferentes elementos. Aulas virtuales,
actividades como esta. Entonces, bueno, tenemos que la formación va a estar mediada por los TIC. Otro elemento significativo es que tenemos una infraestructura tecnológica deficiente, lo acabamos de visualizar o lo acabamos de ver nosotros en este contexto, considerando que pues casi que todos estamos aquí sufriendo un poquito con el tema de la conectividad, el tema de los datos y la comunicación. Hay un mandato de trabajar bajo la modalidad virtual, especialmente el tema educativo, mientras no tengamos la certeza de una salubridad o una vacuna específica para poder trabajar y no contagiarnos del tema del COVID-19. Tenemos a su vez otro contexto asociado que, aunque ustedes no lo crean, el tener mutaciones del virus, el no tener certeza de cuándo vamos a regresar a la normalidad, y lo digo entre comillas, hace que el proceso a través de la virtualidad pues se complejice y se complemente en este proceso. Las medidas de confinamiento y aislamiento se han prolongado en el tiempo, han permanecido. En el caso de Venezuela, bueno, tenemos una modalidad que es el 7+7, que una semana estamos en flexibilidad, una semana radical, pero todos esos elementos tributan a que la orientación sea trabajar a través de la modalidad virtual. Y por supuesto tenemos la formación y educación mediada por las TIC, que es sumamente importante, que es todo este proceso que nosotros estamos desarrollando en este momento. Entonces, les traigo una pequeña inquietud o una pregunta de si tenías idea de que en la virtualidad podemos trabajar desde dos modalidades. La que estamos desarrollando, que dependiendo de tu planificación o de lo que deseas desarrollar o de los objetivos de aprendizaje que buscas alcanzar, puedes combinar ambas modalidades o puedes trabajar en simultáneo, en paralelo con una u otra. La síncrona, que es la que tenemos en este momento, que es la que sucede en vivo y directo, y por supuesto la asíncrona, que es lo que ustedes pueden desarrollar y visualizar a través de diferentes recursos, a través de las aulas virtuales de aprendizaje, o inclusive dentro de lo que es el foro chat, que puedan llegar a tener a través de WhatsApp Learning, por ejemplo, o a través de Telegram, por ejemplo. Que a pesar de que está en vivo, no necesariamente el instructor puede responder de manera inmediata. Entonces, bueno, tenemos esas dos modalidades. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo logramos nosotros trabajar exitosamente considerando que tenemos un contexto adverso y complejo? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí entra en el tema de la luz al final del túnel. No todo es gris, no todo es feo, no todo es desastroso, ¿no? ¿Qué tenemos a favor? Y eso lo veía yo en principio cuando empezamos, ¿no? Tenemos la capacidad de adaptación o de adaptabilidad a todo este contexto, a todo este acontecimiento, ¿no? Estamos buscando diferentes alternativas. Nos las ingeniamos porque los venezolanos tenemos esa característica que logramos ingeniárnoslas para poder salir adelante y obtener los objetivos que estamos planificando. Tenemos opciones de formación, como les acabo de mencionar, tenemos WhatsApp Learning, tenemos el Telegram, inclusive podemos utilizar las diferentes redes sociales como el TikTok, el Instagram, inclusive el Facebook para poder desarrollar acciones de formación micro para poder alcanzar algún objetivo de aprendizaje que deseamos desarrollar. Tenemos variedad de plataformas y herramientas. Dependiendo de lo que deseemos mostrar, tenemos las plataformas o las aulas virtuales que se pueden trabajar tipo Google Classroom, Moodle, por ejemplo. Las diferentes herramientas que podemos utilizar para presentar contenido. Tenemos YouTube, tenemos Animaker para desarrollar videos animados, tenemos Canva o Crelo para poder presentar contenido diverso, Geniali, por ejemplo, que es una plataforma, una herramienta que nos permite desarrollar diferentes actividades de carácter formativo. Por supuesto, tenemos interés por desarrollar el trabajo, porque cuando Gisnel estaba conversando al principio de la transmisión, comentaba y decía, bueno, tenemos tantos participantes, la inquietud y el interés por desarrollar diferentes estrategias de formación y por desarrollar el trabajo es sumamente importante. Y en el caso de ustedes tienen el acompañamiento de CESAR para poder llevar a cabo todas estas actividades, lo cual nos da un plus significativo para poder llevar a cabo las actividades y desarrollar el trabajo que queremos, ¿no? En ese sentido, ¿qué se está haciendo para garantizar el éxito educativo en la virtualidad? Se están promocionando diferentes ofertas de formación a distancia, por supuesto mediada por las TIC. Hay campañas para la entrega de dispositivos tecnológicos, eso ya aparto a nivel del Estado, para que
profesores y estudiantes puedan tener el acceso a eso. Y hay generación de alianzas estratégicas para la promoción de la educación virtual. Lo que está haciendo CESAP con diferentes profesores y para poder llevar a cabo un diplomado de esta magnitud, por ejemplo, es un plus significativo a la hora de implementar y de tener éxito en lo que es la formación virtual. El otro aspecto es la paciencia, que es sumamente importante en este contexto, considerando todas las vicisitudes que se pueden presentar en el tema de la conectividad. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿qué más se puede hacer para que se tenga éxito en la educación virtual, en la virtualidad, durante la pandemia? Y se puede inclusive aplicar posterior a eso. Asegurar las condiciones. Yo sé que va a ser complejo, considerando la infraestructura tecnológica que tenemos. El profesor Luis Esa inclusive hace un tiempo nos mencionaba en algún foro presencial cómo era la velocidad de conexión de nosotros, éramos casi que los últimos a nivel de Latinoamérica, inclusive del mundo. Entonces esas cifras nos alarman, nos inquietan, pero hay diferentes estrategias y diferentes herramientas para verificar que las posibilidades para la conexión remota sean posibles. Cuando la complejidad nos atrape, podemos utilizar el WhatsApp, por ejemplo, el correo electrónico o inclusive otras redes sociales para poder hacer este trabajo. Luego tenemos escenarios para el aprendizaje. Es importante tener diferentes alternativas para garantizar el desarrollo del proceso formativo. Ya yo les he hecho un paneo por las diferentes estrategias que podemos llegar a utilizar para desarrollar las actividades de formación. No es sencillo, pero puede ser realizable. Tenemos que estar conscientes que debemos hacer uso de la tecnología y por ende es importante que se sensibilice al respecto de las bondades y las oportunidades que nos brinda la tecnología utilizada para la educación. Mucha gente tiende a pensar que porque, bueno, estamos trabajando a través de la virtualidad, el tema de lo fácil, de lo sencillo, es un copy-paste, es más complejo. Desarrollar las actividades de formación a través de la modalidad virtual es un reto significativo para los tutores como para los participantes, porque para los profesores les toca desarrollar diferentes recursos para presentar el contenido de diferente materia, porque no necesariamente se van a desarrollar las actividades de manera síncrona. Hay estudios que demuestran que la atención de las personas no es más de 3 minutos, considerando que tenemos el celular a la mano. Entonces 30 segundos de atención, imagínense ustedes cómo hacer para lograr que eso se pueda traspolar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante que se sensibilice al respecto. Y por último, cuando esto caiga, es importante que se dé una orientación hacia la formación. En el caso de ustedes que van a hacer grupos de aprendizaje, que van a desarrollar actividades de formación en todos los temas, la investigación es sumamente importante para poder obtener herramientas que nos permitan trabajar de manera síncrona, de manera en línea a distancia y por supuesto aquellas que sean offline, que no requieran estar en línea constantemente para poder desarrollar el trabajo, sino que se puedan descargar y se trabajen bien sea desde el celular o desde la computadora para que se pueda apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que se tenga en consideración que la tecnología llegó para quedarse, los cambios y las transformaciones y las actualizaciones de los diferentes aplicativos que se utilizan para enseñar y de las herramientas que se utilizan para ello, son vertiginosos. Estamos en la era de la tecnología, en la revolución tecnológica, si se quiere, de alguna manera, y lo único constante que tenemos es el cambio. Entonces, nos corresponde a nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos para innovar, avanzar, brindar oportunidades y, por supuesto, impactar? Todo esto es un tema de retos. No está todo hecho. Nos corresponde a nosotros investigar, desarrollar diferentes opciones, lo cual no es sencillo, pero mientras tengamos la inquietud, la posibilidad, la opción y el acompañamiento y la adaptabilidad a todas estas transformaciones, vamos a hacer posibles sortear el tema del aspecto de la infraestructura tecnológica para poder desarrollar una actividad de formación con carácter de calidad y exitosa. Entonces, bueno, eso sería
todo lo que yo tenía para comentar. Sin embargo, antes de finalizar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda o inquietud respecto a lo que acabamos de conversar. Sí, profesora, por acá yo he estado ya recapitulando algunos comentarios y preguntas. Por acá menciona, saludos cordiales, la actual situación de la educación virtual ha generado brechas. No todos pueden conectarse. ¿Qué herramientas se adelantan para disminuir estas brechas? ¿Qué se viene haciendo para hacer las actividades virtuales más cercanas, más humanas, en otro orden de preguntas, entendiendo que estos procesos se vivían dentro de los entornos comunitarios y también virtuales? En este caso, Fíjense, serían estas dos preguntas en este momento. ¿Qué ha sucedido desde mi punto de vista y de lo que yo he observado y lo que yo he palpado, ¿no? Voy a empezar por la segunda. Se tiende a pensar que todo lo que desarrollamos en la presencialidad se transporta a la virtualidad. Y esa es como cuando uno está aprendiendo un idioma, que empiezas, traduces en tu mente y después hablas. Más o menos esa sería la analogía que tendríamos que traspolar hacia lo que es la educación virtual. Esta es otra cosa distinta. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué herramienta podemos trabajar? Hay muchas. Podemos, en el caso de los que vayamos a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tendríamos que pensar, para eso es importante tener un diseño instruccional para la virtualidad, es decir, la planificación de lo que queremos hacer, cuáles son las competencias y objetivos que vamos a desarrollar y que vamos a implementar, y en función de eso podemos escoger diferentes herramientas para presentar nuestro contenido y no recargar, porque lo que usualmente he visto, sobre todo en las partes de educación media y educación media general, es que recargamos a los estudiantes con actividades síncronas como esta. Le damos todas las clases, de casi que las 8 horas de clase que se ven en la presencialidad, se les dan a través de la virtualidad o se le da a través del computador. Imagínense un chamo sentado 8 horas viendo al profesor pasar unas guías. Lo más evidente es que el muchacho no presta atención, no le quede nada. Entonces, el reto que nos corresponde tanto a los que gestionamos los procesos educativos, los procesos de formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje es presentar, mostrar contenido de otra manera. Por eso yo les hacía mención de lo que tiene que ver con las redes sociales, que ahorita está en boga el TikTok, 30 segundos, y créanme que la formación o la información que se presenta en esas plataformas le llega muchísimo más rápido a los estudiantes. O si no es una población tan joven o de adolescentes, pueden utilizar YouTube, pueden utilizar juegos interactivos como EducaPlay, por ejemplo, pueden desarrollar actividades bajo esa categoría. Entonces, ¿cómo hacemos para presentar nuestro contenido de otra manera? No únicamente a través de la virtualidad y la asincronicidad. ¿Cómo hacemos para desarrollar las actividades de manera más humana? Es muy complejo, pero tenemos este espacio que usualmente se emplea para desarrollar este tipo de actividades y nos podemos conocer. ¿Qué tenemos en contra? Que la conectividad nos complejiza y no podemos vernos no podemos ver la persona a través del video, porque si prendemos la cámara, la conectividad se desestabiliza, ¿no? Entonces, tenemos esta herramienta, tenemos el WhatsApp, por ejemplo, para hacer cartelera informativo, para desarrollar alguna actividad formativa bajo esos esquemas que nos permiten tener hasta cierto punto cercanía. Eso que dentro de las aulas presenciales, que es lo que usualmente tenemos, el contacto, porque somos seres relacionales, nos complejiza el asunto. Entonces tenemos este espacio o este micromomento para poder desarrollar actividades de cercanía, de visualización, de conocer a la persona, la voz, de por lo menos ver la fotografía, de por lo menos visualizarlo un poco cuando encienda la cámara. De esa manera es que se puede trabajar. Y la otra forma es conociendo a los participantes, porque ¿cómo haces tú para desarrollar actividades que te permitan de generar los contenidos y, por supuesto, alcanzar las competencias si no conoces a los participantes con los que estás trabajando? Entonces, de esa manera nos acercamos, tanto los profesores o los tutores, hacia los estudiantes como los estudiantes a nosotros. Entonces, diversificar las estrategias de participación, de evaluación y de presentación de contenido es una forma de acercarnos y de ser socialmente más interactivos y de ser más cercanos con los estudiantes.
Hay otros comentarios por acá, profesora. Hacen dos preguntas más. Tomando en cuenta lo que mencionó sobre el tiempo de atención, ¿cuál sería una duración recomendable para las actividades síncronas? Y otra pregunta alude a cuáles sugerencias haría para que el estudiante se organice y sea más eficiente su proceso de aprendizaje en el ambiente virtual. Okay. Para las actividades síncronas, lo máximo, así máximo que debería durar una actividad síncrona, ojo, eso va a ir dependiendo también del docente, ¿no? Pero lo máximo que debería durar sería 1 hora. ¿Por qué? Porque en este espacio de tiempo las actividades presentas el contenido, porque además este tipo de plataforma se utilizaría más para aclarar dudas, preguntas, inquietudes en el caso de cuando se trabaja con un aula virtual ya planificada, ¿no? Entonces, los espacios de encuentro como este serían para aclarar dudas, para tener las preguntas, y en ese momento se puede ir 1 hora la gente preguntando cualquier cantidad de dudas que pueda llegar a tener. Entonces, una sesión síncrona exitosa sería 1 hora, hora y media, o lo que son 2 horas académicas, porque serían 45 minutos, sería el tiempo suficiente para eso. No es que vamos a dar una clase magistral, porque esa no es la idea tampoco. La idea es que se tengan las preguntas y las dudas y se resuelvan en ese momento. 1 hora y media sería más que suficiente para una actividad síncrona de una cátedra o de una más asignatura. Y me repites la segunda pregunta que se me fue, por favor. ¿Cómo no? La segunda pregunta son qué sugerencias haría para el estudiante, para que el estudiante se organice y sea más eficiente su proceso de aprendizaje en el ambiente virtual. Ok. Dentro de la educación virtual, una de las, vamos a decir, de las complejidades que se puede presentar es que el participante se convierte en dueño de su proceso de formación y los profesores se convierten en tutores o acompañantes. Cuando estamos hablando de estudiantes de liceo, por ejemplo, o de educación media general, ese proceso se convierte más en una especie de seguimiento. Porque cuando tú eres adulto, estudiante universitario, tú sabes que si no entregas las actividades, pues es tu responsabilidad. Entonces, cuando tú le otorgas esa responsabilidad a un adolescente, llega esa pregunta que acaba de pasar, o sea, ¿cómo garantizamos eso? Ya eso es una cuestión de responsabilidad y de acompañamiento dentro del grupo familiar. Porque, y lo otro es incorporar al docente y que el profesor, o sea, que el estudiante pueda visualizar que el profesor tiene una planificación. Si yo te presento un contenido, vamos a empezar por aquí, pero me parece que vamos a ir mejor por esta guía, o vamos a ir por esto. Cuando el profesor o el docente tiene esas características, pues el estudiante dice, bueno, si el modelaje o mi espacio de modelaje es una persona que no está centrada, no está organizada, ¿cómo me voy a organizar yo? Eso por un lado. Pero si además yo no tengo el acompañamiento del grupo familiar para poder potenciar ese tipo de organización y de planificación, pues los estudiantes van a estar sin direccionalidad. Entonces, aquí corresponde hacer una triada importante entre el docente o el instructor o el profesor o el guía con la familia y con el mismo estudiante. Hay que generar compromisos de esa triada porque si no, vamos a ir hacia una actividad fallida. Es un tema de responsabilidad al final, del participante o del estudiante que desarrolle su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tiene que ir acompañado de instrucciones claras y precisas de parte del docente y el acompañamiento del grupo familiar para el logro de los objetivos y del éxito de la formación bajo esta modalidad. Hay otra pregunta por acá, profesora. Bueno, 2 comentarios y una pregunta. La pregunta, lo ideal sería enviar el material bien estructurado y la sesión síncrona sea más para dudas e inquietudes que una clase formal. Esa es la pregunta. Ok. Si nosotros tenemos un espacio virtual de aprendizaje planificado, bien sea a través de Moodle, o a través de Classroom, o a través de Blackboard, o a través de Rise 360, por ejemplo,
Y nosotros tenemos esa estructura ya planificada, ese diseño instruccional, esa planificación. O sea, cómo van a estar organizados, qué van a aprender, cuáles van a ser las competencias, qué contenido van a revisar, con qué recursos cuentan. Va a ser mucho más fácil que el estudiante en la hora de la sesión síncrona, por ejemplo, ya se resuelven las inquietudes. ¿Qué es lo otro? Tampoco vamos a bombardear a los estudiantes con mucho material, porque esa es la otra. Colocamos PDFs hasta más no poder, enlaces de videos hasta más no poder, y eso se convierte en un repositorio de información y un aula virtual, un espacio virtual de aprendizaje es eso, un lugar donde la persona que se meta pueda tener la posibilidad de aprender con lo que tiene allí, a través de diferentes herramientas, utilizando diferentes recursos para poder tener eso. Si yo quiero que la persona o los estudiantes sepan, identifiquen conceptos relacionados con gerencia, por ejemplo, yo les voy a poner un video de 4 minutos acerca de qué es la gerencia. Les puedo buscar un artículo sobre los elementos claves de la gerencia y le puedo colocar por ejemplo, un juego a través de EducaPlay, un crucigrama. Y ya por ahí yo tendría asegurado que los participantes van a poder establecer qué es la gerencia, cuáles son sus características y cuáles son los conceptos relacionados con la gerencia, por ejemplo. Entonces, cuando vayamos a la sesión síncrona, se puede preguntar qué les quedó y ahí se aclararían dudas. Sería mucho más fácil. Ojo, eso suena sumamente sencillo. El proceso previo a eso es lo que es más complejo. Ok, por acá 2 comentarios, otra pregunta y la profesora Xiomara pidió la palabra. La pregunta, ¿cómo generas compromiso? Y unos comentarios que han venido haciendo como reflexión a su disertación, profesora. Bueno, la actual situación de la educación virtual ha generado brechas, no todos pueden conectarse. ¿Qué se viene haciendo? Los comentarios. Estas modalidades para la educación solo hay que considerar que las tecnologías las tenemos a la mano de manera individual y nosotros nos hemos agrupado para poder estar conectados. Este comentario es bien importante, lo hace José Gregorio, porque justamente parte de las estrategias que hemos ideado, y por eso estamos hablando de formación de formadores en grupos de aprendizaje, es que se agrupen para estas actividades síncronas en atención a aquellos espacios donde unas personas tienen mejor velocidad de conexión que otras, de tal manera que no se pierdan el encuentro, ¿no? Entonces esas han sido algunas estrategias y él la resalta acá. Otro comentario indica, bueno, interesante la exposición de la profesora sobre la forma como se entregan los contenidos. Sin embargo, del otro lado de la pantalla, el que recibe también debe cambiar su método de estudio y aprendizaje. Bueno, la pregunta, ¿cómo generas compromisos? Y posterior a eso vamos a darle pase a la profesora Xiomara, que también tiene la mano levantada para que pueda responder estas 2 últimas preguntas, la de la profesora Xiomara y cómo generas compromiso. Una última pregunta que hay por acá también, profesora, para que las pueda responder todas. Siempre hay que combinar lo virtual y el material. Esta pregunta la hace Marlene Alvarado. Ok, voy a ir de atrás hacia adelante. Ajá. ¿Cómo no? Voy a hacer un inciso, o sea, no podemos única y exclusivamente dejarnos llevar por la sincronicidad y la conectividad. Por eso es que les hacía mención de que siempre hay que tener diferentes herramientas para diseñar recursos distintos y presentar contenido en diferentes escenarios. Yo les comentaba que hay diferentes herramientas que se pueden inclusive descargar en las computadoras o inclusive en los mismos celulares, que en la actualidad tienen bastante capacidad, y podemos desarrollar videitos, podemos desarrollar inclusive presentaciones y podemos desarrollar collages de fotografías que nos permiten presentar contenido, bien sea con el celular, ojo, eso es con el celular, para presentar contenido de una asignatura o de un material informativo que queramos presentar. Eso por un lado, porque como bien acabamos de visualizar, depender de la conectividad hace que alguna persona no pueda tener en el momento que se estableció la actividad síncrona la posibilidad de conectarse porque, bueno, se fue la electricidad, no tiene megas, el internet se cayó,
infinidad de situaciones que ya sabemos por la misma situación país con la que contamos, ¿no? Entonces, no se puede única y exclusivamente depender de la conexión. Por eso es que sería recomendable que las actividades síncronas se establezcan para generar debate, inquietudes y el contenido grueso se presente de otra manera, con otras herramientas a través de diferentes recursos de aprendizaje. Juegos, videos, PDFs, infografías, fotos animadas, videos 360. O sea, hay una cantidad de herramientas para generar recursos que nos permiten a todos los que desarrollamos actividades de formación o actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrar contenido que le genere aprendizaje a las personas que lo reciben, ¿sí? Y por eso les decía también, en el caso de los adolescentes, que utilizar Instagram, Facebook, TikTok, que todo, ay, no, es una plataforma de chamo, o sea, es consumo de video de 30 segundos. Pero ¿qué digo yo en 30 segundos? Ahí está el reto de nosotros como instructores. Tenemos que planificar lo que vamos a decir y lograr que en 30 segundos llegue el mensaje que queremos presentar y la competencia que queremos desarrollar, bien sea a través de ese recurso que vamos a implementar. ¿Cómo generamos compromiso? En este contexto, considerando, y me río porque los profesores y los docentes de nuestro país son, así como los médicos, somos personas muy abnegadas, dedicadas y comprometidas a lo que hacemos. Entonces, en el caso de la adolescencia, considerando el ciclo vital en el que se encuentran, consolidar compromisos viene otra vez con el tema de la triada que comentaba hace rato. O sea, tiene que venir del grupo familiar, la responsabilidad del propio participante, del estudiante y del docente. Si yo muestro compromiso como tutor o como profesor, la reciprocidad sería que el participante o el estudiante haga lo mismo. Eso no suele suceder, entonces, bueno, hay que aprovechar el núcleo familiar para eso. Aquí entra la teoría de sistemas de Bronfenbrenner. Yo todo lo que hago impacta de alguna u otra manera en diferentes estadios o diferentes partes del sistema. Entonces, yo hago mi parte con la planificación y el compromiso de mi trabajo o de mi proceso de formación para mostrar al estudiante todas las opciones y el abanico y ya queda de parte de él. Es una carrera, si se quiere, no vamos a decir contra, pero es una carrera hacia generar el interés. Porque recuérdense que estamos mediados por la tecnología y por las plataformas, por las redes sociales sobre todo. Entonces, en el caso de los adolescentes, fomentar ese compromiso en el ciclo vital en el que se encuentran, tenemos que apoyarnos desde los grupos familiares para poder desarrollar todo ese trabajo. Y lo otro es que tenemos que convertir las redes sociales en nuestros aliados de formación para lograr que el mensaje de aprendizaje le llegue a los participantes, a los estudiantes en este caso, porque de lo contrario vamos a vivir en una carrera en contra de las redes sociales y en contra de lo que queremos enseñar. Entonces, si no vamos a aplicar el principio, si no puedes con el enemigo, únetele, pero tratemos de consolidar o de tomar las bondades que representan las redes sociales, en el caso de los adolescentes, para poder llevar el mensaje del aprendizaje. Y muchos me dirán, bueno, pero hay materias como prácticas como física, química, biología. Sí se puede hacer. El profesor Julio Profe, quizás lo conocen, es un profesor colombiano que empezó a enseñarle matemática a su sobrino, grabándose con su celular, y ahorita es uno de los que tienen mayores suscriptores en su canal de YouTube por la forma en la que presenta su contenido. Entonces, tenemos que ubicar cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar para llegar, que sea nuestro nicho para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, yo creo que al final es un tema de evaluación particular, de saber con cuál herramienta yo me puedo ser más profesional y utilizarla para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr lo que yo quiero, que en este caso es que la gente aprenda, que le llegue y le quede algo. Entonces, el elemento de utilizar, bueno, la excusa es que no tenemos computadora, no tenemos internet. Casi todo el mundo, yo creo que con esta situación de contingencia, tiene un teléfono inteligente. Nos correspondería entonces, bueno, trabajar y descargar el contenido, enviarlo a través de WhatsApp y trabajar bajo ese esquema. Pues entonces hay que adecuarnos. El tema de
de la adaptabilidad es sumamente importante. Así mismo es, profesora. Vamos a darle la palabra a la profesora Xiomara García, que está en el derecho de palabra, y luego procederé a leer unos comentarios, los últimos comentarios que han hecho por acá por el chat. Profesora Xiomara, tiene la palabra. Gracias. Bueno, gracias, profesora Nazarelli, por todo el material y la información y las preguntas, la respuesta a las preguntas que usted ha dado en la tarde de hoy, que son importantísimas para poder ubicarnos en grupos de participantes que están ahorita en la plataforma Zoom y también por la plataforma de YouTube. Yo quiero hacer una pregunta, profesora, porque tiene que ver directamente con este grupo que está en este momento iniciando este proceso de formación. No son adolescentes, no son niños, son personas adultas que ya tienen una gran experiencia en el área laboral, pero también tienen una gran experiencia en el área de formación. Algunos son facilitadores, otros son promotores, otros son coordinadores. O sea, hay una experiencia importante dentro de lo que es el proceso de grupo de aprendizaje. Y los grupos de aprendizaje que estamos nosotros promocionando para que sea el cimiento de la universidad, de la UNISAT, es que sean grupos que sean totalmente comprometidos, bueno, porque ya vienen bajo un proceso de construcción, de acción social con la gente y para la gente, y por lo tanto ya creemos que hay algo allí que nos permite a nosotros señalar de que vamos a tener un éxito con respecto a lo que es el compromiso. Ahora, lo que tiene que ver con la educación virtual, como usted señalaba muy bien, de que hay sumamente limitaciones y el contexto de Venezuela, por supuesto, nos afecta mucho más, las conexiones, las maneras, y también usted señalaba algunos elementos de cómo conectarnos, y nosotros también tratamos de que eso se promueva en los grupos de aprendizaje, que no sean nada más acciones o encuentros sincrónicos, bueno, porque no sería lo más correcto, no porque no sea correcto o incorrecto, sino que la misma situación no nos permite. En la tarde hoy hemos tenido tantos inconvenientes, a pesar de que el día anterior, bueno, todo era perfecto, y así las cosas van pasando, ¿no? Pero sí, lo importante de lo que usted señalaba, y para este grupo de aprendizaje, es lo colaborativo. Porque usted decía, si usted no tiene sincronía en este momento, no tiene conexión, entonces usted le puede decir al otro compañero que le descargue el material, que se lo mete en un pendrive, sé que lo tiene. Buscar las ventanitas, las rendijas. Nosotros decimos buscar las rendijas para podernos acercar a ese mundo a distancia. Porque también tratamos de que no solamente sea sincrónico, sino que los grupos de aprendizaje en su cantidad de 8, 6, 5 que están en las diferentes regiones, porque aquí hay gente de diferentes regiones del país y estamos conectados ahorita, pero no están todos. Hay un grupo que está en YouTube, pero muy pequeño, pero el grupo que está aquí en Zoom es que debería tener casi 96 personas y no lo tenemos. Algunos tienen grandes dificultades, pero otros están conectados en grupo. Hay unos que están allí, que están conectados en grupo. Hay 8 o 6 personas que están juntas. Y eso me parece lo mejor, porque eso permite, lo que hablábamos anteriormente, la colaboración para llegar a este proceso de formación a distancia. Como usted señalaba, y esto es verdad, y esto lo dice todo el mundo que sabe lo que es el proceso de online y la formación online. Esto llegó para quedarse. Las personas que piensan que esto no va a ser un proceso que termine cuando termine la pandemia, que tampoco tenemos fecha de que termine la pandemia, esto va a continuar. ¿Por qué? Bueno, porque no es que inició en el momento de la pandemia, la educación virtual viene de hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que con la pandemia lo que hizo fue promoverla y hacerla más exquisita, por decirlo así. Pero no, esto forma parte de la educación. La educación virtual está dentro de la educación, dentro de los procesos educativos. Entonces, este grupo que está aquí hoy presente es un grupo que se prepara para profesionalizar su acción social, la tienen que profesionalizar a través de una universidad que estamos tratando de conectarnos todos a nivel del país para tener los mismos procesos de saberes, la conversación, el debate, lo que usted decía. Y además de eso, no solamente la conexión sincrónica o asincrónica es la que va a permitir, también le estamos dando dentro de sus asociadas espacios para que debatan. O sea, estamos tratando de abrir un abanico de opciones para poder llegar a construir entre todos lo que queremos y con el objetivo que queremos. La educación virtual, para mí, como docente, es un gran
es una gran herramienta, un gran medio. Queda del lado del profesor y del tutor y del estudiante de concretar acciones en conjunto para que se pueda lograr y se pueda cristalizar ese proceso. En verdad que yo agradezco, profesora, por este tiempo que usted estuvo con nosotros. Bueno, también vivió los primeros momentos para poder abrir esta actividad. Y bueno, le queremos agradecer al Grupo Social CESA, de la presidenta, de Diana Vegas, y de todas las personas que estamos aquí conectadas. No sé si usted quiere decir algo para ir cerrando, o Giselle, no sé si habrá otra preguntita por allí para no dejarla suelta. Bueno, me gustaría relatar ya las últimas, que más que preguntas son comentarios. El señor Ramón Zambrano, creo que otro aspecto importante a tomar en cuenta es la retroalimentación tanto del estudiante como del docente o facilitador. Si un docente no cumple las normas y los tiempos de evaluación, se va generando una pérdida de interés por parte del estudiante. Este proceso ocurre además de manera muy recurrente en la formación virtual, y esto se une también con la inquietud de otro participante, que justamente señala que uno de los aspectos más complejos en la virtualidad es precisamente la evaluación de los aprendizajes. Un proceso de evaluación en línea pregunta cuánto tiempo es el más indicado para la entrega de evaluación, de la corrección, cómo se mide el aprendizaje en la virtualidad. Esto sería una pregunta. Y otros comentarios, para no dejar de hacerlos de una vez en su momento, bueno, que es muy importante la adaptación al proceso y la herramienta del docente, y que bueno, que también la reflexión, una de las reflexiones que genera su disertación es que bueno, no por ser virtual tiene que ser aburrido, es aprender a tener una postura ecléctica en el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, queda en el tintero la pregunta que leí anteriormente, que tiene que ver con la complejidad del proceso de evaluación y cómo medir en la virtualidad los aprendizajes y cuál sería el tiempo más indicado para la entrega de evaluación y corrección. Esa sería básicamente la pregunta. Ok, fíjense, voy a cerrar un poquito el tema de la planificación. Si el estudiante no nota que el profesor o el instructor en este caso maneja o sabe lo que está haciendo, pues eso va a crear desinterés por una parte. En el tema de las evaluaciones, a mí particularmente, no me gustan los exámenes, no, pero yo estoy clara en que psicométricamente hablando necesitamos una calificación, porque al final no estamos como en la educación o en la modalidad de educación básica o media general, que bueno, tú colocas una A, una B, logrado en proceso. Dentro de la mayoría, nosotros estamos dentro del concepto de lo psicométrico. Necesitamos la calificación. Entonces, bueno, para calificar necesitamos ver cómo hacemos eso. Pues. Usualmente se tiende a trabajar con el examen. Les paso el dato que en Google Form, todo el mundo, ay, pero en Google Form se pueden hacer exámenes y tú lo compartes. Pero hay un detallito significativo, que tú le puedes descargar un plugin a ese formulario y le puedes colocar tiempo, le puedes lograr que se cierre, o sea, si la persona no logra el tiempo establecido para poder hacer o responder el examen, eso se cierra, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos, nosotros, tanto evaluar como establecer, nosotros podemos planificar una actividad de formación, ¿no? Una actividad evaluativa. O sea, si queremos que sea formativa, podemos hacer juegos en Kahoot, en EducaPlay o en Mobi o en cualquier otra herramienta para desarrollar. Si queremos evaluar, es decir, hacer una actividad sumativa, podemos buscar hacer trabajos colaborativos tipo wiki, por ejemplo, o inclusive que los estudiantes hagan desarrollo de actividades investigativas y a trabajar a través de Google Sites, por ejemplo, o desarrollen alguna plataforma de investigación y establezcan eso. Eso sí, el profesor tiene que tener bien claro cuáles son los criterios y las instrucciones para poder desarrollar esa actividad. Por eso es que yo les comentaba que previo a desarrollar todo el proceso de formación hacia la virtualidad, nosotros tenemos que desarrollar la planificación. Establecer cuáles son las instrucciones precisas de cuál va a ser la actividad, cuáles son los indicadores que vamos a evaluar o los ítems que vamos a evaluar para poder calificar. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, usualmente se puede trabajar inclusive un video. Ay, ¿cómo puedo evaluar un video? Fácilmente. Usted dice, bueno, tiene que durar tanto,
tiene que mostrar el manejo de categorías, tiene que ser en un formato visible, tiene que usted estar viendo a la cámara, o sea, hay diferentes estrategias para evaluar desde el punto de vista de lo sumativo, es decir, de poder colocar una calificación. Pues obviamente nosotros partimos del examen porque es relativamente lo más sencillo. Y los exámenes en Google Forms se evalúan automáticamente y ya el participante tiene su calificación. No hay que esperar un tiempo para que uno se siente a corregir el examen. ¡Ay, Dios mío! Usualmente cuando se trabaja en la presencialidad, uno dice, bueno, 2 semanas, 3 semanas para poder entregar calificaciones. Pero en la virtualidad, ese tiempo de espera para la entrega de calificaciones es mucho más corto. Si se hace un examen, por ejemplo. Si se hace una exposición, bueno, al tiempo, si se graba, o sea, es que va a depender también de cuál va a ser la estrategia que utilice el instructor o la persona para evaluar, porque hay diferentes métodos para hacerlo, ¿no? Entonces, va a depender de la selección que tenga la persona. No es fácil, yo sé que esta parte es un poco compleja porque nos pone a trabajar. Todo el mundo dice, no, la educación virtual es sumamente sencilla. Aquí se trabaja mucho más de lo que usualmente se trabaja cuando se está en la presencialidad, porque tú planificas para la presencialidad, bueno, yo voy a decir esto, muestro esto, esta actividad la que vamos a hacer y listo. Y se desarrolla en ese día y se ejecuta y no hay problema. En este caso, tenemos que considerar la modalidad, si va a ser síncrona, si va a ser asíncrona, si vamos a tener un espacio virtual de aprendizaje, si vamos a tener una sesión, qué herramientas voy a utilizar, cuál recurso voy a generar, qué voy a conseguir yo con esta herramienta, qué competencia se va a lograr con este recurso, cómo voy a presentar el contenido, tengo que planificar si va a ser una infografía, si va a ser una imagen, o sea, dense cuenta de todo lo que hay alrededor de la educación virtual, que uno dice, oye, o sea, es mucho. Pero la gente piensa que es poco, ¿no? Porque al final se cree que es copiar y pegar y no, hay un proceso de planificación previa muy importante que es necesario que se considere. Entonces, creo que en la parte de evaluación les hice el comentario de que hay que tomar en consideración qué es lo que yo quiero. Si es sumativo, si es formativo, si es diagnóstico, si lo que quiero es que haya un trabajo colaborativo, si lo que quiero es que haya un trabajo individual. Entonces, va a depender de la intencionalidad del tipo de evaluación que se vaya a generar y por supuesto la herramienta que voy a utilizar. Creo que eso era todo. Sí, así es, profesora. Bueno, unos últimos comentarios y con esto cerramos. No veo más preguntas en el chat. Un grupo de aprendizaje indica que valoran estos aportes del día de hoy por parte de usted, ya que con la educación virtual, para ellos es una oportunidad para innovar la acción que vienen realizando en sectores más vulnerables donde ellos desarrollan sus proyectos y estamos mostrando el compromiso justamente con esta formación. Por otro lado, bueno, muy interesante todas las diferentes herramientas que deben conocer, lo cual es un reto, aprender a manejarlas para lograr un mayor aprendizaje, un aprendizaje significativo y así promover cambios en el entorno. Un gran reto para los educadores populares que debemos correr, mentalizarnos y adaptarnos a las TIC en procesos tanto individuales como grupales. Excelente reflexión de parte de estos grupos de aprendizaje. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, agradecida profesora Arcila por su disertación. Agradecido también a todos los participantes que han estado acá, atentos y además formulando preguntas y generando reflexión a partir de esta disertación. Bueno, muchas gracias, Xiomara, profesora. Indíqueme si... Siempre a la orden, profesora Xiomara.